arte de pelea zapoteco, y de este encuentro nace la inquietud marcial, filosófica y cultural, sobre todo en la profesora Ugalde, cuya investigación documental y de campo se extiende hasta la fecha en esta búsqueda del auténtico guerrero mexicano. La profesora Ugalde es creadora del sistema Xilam Arte Marcial Mexicano, funda y preside hasta la fecha la Asociación Mexicana de Artes Marciales Prehispánicas Xilam AC, asociación dedicada al rescate de la defensa y difusión de las tradiciones y a la investigación de los sistemas indígenas de pelea. Ella nos va a hablar sobre Tepito, el bastión guerrero de la estrategia del tiempo. Agradecemos mucho su atención y le damos la bienvenida a la profesora Marisela. Muchas gracias. Pues la agradecida soy yo por estar en este maravilloso lugar. Y pues después de la historia negra vamos a intentar dar la historia de nuestros abuelos originarios de este lugar. La fuente que yo tengo es del capitán general de la danza, don Andrés Segura Granados, originario de La Lagunilla, de su familia, quedó aquí en La Lagunilla el abuelo, y fue el capitán general de la danza, le tocaba por linaje, y así llegó un buen día, ya armado, arte marcial mexicano, y me dice: mamita, ¿qué sabes de tu cultura? Pues lo que todos sabemos, ¿no? Lo que acabamos de escuchar, esas fechas, esas historias, esas batallas, que en su profundo saber vienen descritos de universidades europeas, de carreras, antropología, historia, arqueología, que fueron fundadas en lo que se escribieron hace 500 años. ¿Por qué? Pues porque los que llegaron, ¿verdad?, no sabían a dónde habían llegado, y lo que hicieron en determinado momento, sin saber la lengua, sin saber a dónde habían llegado, fue pues describir lo que veían, sin profundizar, sin ver muchas cosas que salían a la luz abiertamente. Y así lo que pasó fue que nos quedó una historia con diferentes fechas, con diferentes versiones. ¿Por qué? Porque conforme fueron avanzando, fueron conociendo nuestra cultura, pues se fueron dando cuenta que era muy difícil que llegaran un grupo reducido, bastante reducido de personas, y hubiesen acabado con lo que ellos decían el imperio azteca, y posteriormente conocer el imperio maya, y posteriormente conocer lo que eran los olmecas, lo que eran los zapotecas, y se empezó a hacer una especie de nudo gordiano, y de que a ver cómo está esto. Y conforme se iban introduciendo, iban viendo la arquitectura, iban viendo la coincidencia con fechas cósmicas, la coincidencia con fechas de solsticios, equinoccios, pasos cenitales, eclipses, que los mayas los tenían perfectamente bien localizados, y con una precisión que hasta la fecha es la admiración de muchísimos astrónomos. Y ahora existe una nueva ciencia llamada arqueoastronomía. ¿Por qué? Y es contemporánea. Y esa nueva ciencia pues nace precisamente por la coincidencia arquitectónica de eventos
cósmicos. Cuando ven nuestra República Mexicana ahora se llama República Mexicana, ¿verdad? Y se dan cuenta que de norte a sur, de oriente a poniente, tenemos centros ceremoniales, porque así deben ser nombrados, centros ceremoniales, que tienen coincidencias cósmicas con el cielo. Ahí es en donde nace precisamente la arqueoastronomía. Si nosotros vamos a Xochicalco, vamos a Malinalco, vamos a Tula, nos vamos a encontrar con que hay esculturas y hay oquedades en el piso en donde se ponía agua para que fuese reflejado el cosmos en ese pequeño recipiente de agua. Y esto es último, hace 200 años todavía no era conocido. Entonces, si nosotros nos ponemos realmente, estoy hablando realmente, a escudriñar nuestra cultura, nos vamos a dar cuenta perfecta, precisa y exacta de que nuestra calendárica, que nuestras fechas cíclicas estaban perfectamente bien identificadas con las fechas cósmicas. Eso es algo que, si recordamos que todavía a un personaje europeo llamado Copérnico le tuvieron que pedir que dijera: la Tierra no se mueve el Sol, porque él decía: no, la Tierra se mueve alrededor del Sol y lo iban a quemar. Entonces el Señor tuvo que decir: no, la Tierra está fija, sin embargo se mueve. Fue su manera de salvaguardar su vida, porque lo iban a echar a la hoguera por decir que la Tierra daba vuelta alrededor del Sol. En este momento nos damos cuenta que, por ejemplo, si nosotros vamos a Chichén Itzá, ese fenómeno de Kukulcán, que baja la serpiente, ¿verdad?, en fechas de equinoccios, y mil gentes van y esperan que se vea la sombra que va bajando y llega a la cabeza de la serpiente. ¿Hace cuántos años había eso en la zona maya? Y ese mismo fenómeno lo vamos viendo en Tula, con esa alineación de Xicuco, el cerro de Xicuco, que tiene una alineación de Venus perfecta con Tula. Poner el cielo en la tierra, solamente los egipcios, los caldeos, quizá los babilonios, culturas altamente reconocidas mundialmente. ¿Qué pasa con la nuestra? Se habla que no había oro. Un día métanse a investigar. Ahora que me encanta que tenemos información de, por ejemplo, pongan en Google cuántas toneladas de oro se llevaron y cuántas toneladas de oro hay en el fondo del mar, de galeones que se hundieron por la gran cantidad de peso que había en oro. Cuántas cantidades de plata se llevaron, y nos podemos dar cuenta a qué vinieron, y nos podemos dar cuenta que la única manera de poder someter, y no estoy hablando de sometimiento porque nunca nos sometieron, aquí estamos, y estamos en época moderna, y me encanta que tengamos nuestra cultura ahora con este fuego de jade,
que es para las futuras generaciones. Nuestra cultura ha ido poco a poco, como la luz del sol, dándonos luz. Todavía no estamos en el cenit, nos falta muchísimo, porque todavía la madrugada, mi jefe Andrés Segura decía, mamita, cuando va a salir el sol, es lo más frío de la madrugada. Y ahorita estamos en lo más frío de la madrugada, cuando apenas estamos entendiendo que nuestra cultura se tiene que entender, no se tiene que estudiar. Perdón, creo que yo no le he tenido miedo a la pérdida de mi título de antropóloga o de historiadora, por eso soy tan atrevida, perdón. Pero sí, ya me regañaron. Ya me regañaron. Porque, pues definitivamente, entender lo que aquí en este lugar maravilloso se manejaba era alta cultura. No podemos seguir hablando de indios, porque no llegaron a la India. Definitivamente. Creyeron que habían llegado a la India, pero no. Llegaron en náhuatl, el continente de la náhuatl. ¿Sí? Un continente que de norte a sur, de Alaska a la Patagonia, estaba en perfecta armonía y comunicación. Y eso los arqueólogos lo deben saber. ¿Por qué? Porque han encontrado los arqueólogos elementos del norte en el sur y del sur en el norte. ¿En dónde? En entierros rituales. Así es que tenemos muchos testimonios. Acaban de encontrar unos petroglifos de más de 10,000 años, ¿verdad? Aquí en nuestro territorio. Entonces, mi palabra, remembrando la palabra de mi jefe, de mis jefes, tuve el privilegio de, por osada, muy atrevida, hablando de arte marcial mexicano y de arte guerrero, ponerme enfrente del capitán general de la danza y decirle a la orden, cuando me presentan como la mujer guerrera mexicana, se me quedó viendo con una cara que casi me fulmina. Lo sentí en el ombligo y le dije a la orden. Ese atrevimiento me costó estar aquí. Me dijo, mamita, no, en ese tiempo no me decía mamita, pero por nada. Me dijo, los guerreros van a Chalma, ahí te espero. La persona que me presentó con él me dijo, hoy creo que tienes que ir a Chalma. Dice, porque él es el jefe de la tradición aquí en México. Y ahí voy a Chalma, y la batalla en Chalma fue despiadada. Me trataron mal, me trataron prácticamente, como dicen, con la punta del pie. Tú no eres de aquí, vete para allá. Yo decía, ¿qué hago? Y el jefe nada más se me quedaba viendo de lejos, ¿no? O sea, a ver, hay que lavar los platos, las ollas. O sea, me pusieron a servir, que es a lo que aprendí ahora. Yo estoy aquí a servir, sirviendo a los que se quieran acercar a su cultura auténtica y guerrera. Nuestros guerreros no peleaban por pelear. Y en este tiempo, México necesita de guerreros. Tenemos una gran guerrera que está peleando de frente con el que se decía el país más poderoso del mundo. Y lo está ganando. Es tiempo de mujeres. Cuando llegaron y nuestro joven y valiente abuelo Cuauhtémoc, una noche antes, no de ser apresado, porque nunca huía, estuvo aquí y dio la consigna de la náhuatl. Bueno, no aquí, en Tlatelolco. Nuestro venerable sol se está ocultando.
y en profunda oscuridad nos deja. Guardemos nuestro conocimiento, guardemos nuestro tesoro, que solas queden las calles. Pero no olviden decirle a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos de sus hijos cuán grande y fuerte ha sido nuestra cultura del Anáhuac. Y aquí estamos, regresamos, como decía, regresamos, claro que regresamos. ¿Por qué? Porque si tenemos una gotita de sangre con genética mexica, aquí estamos. No importa que tengamos otro pedazo de sangre, quién sabe, europea o oriental, de donde sea, pero la sangre mexica es poderosa y estamos en nuestro territorio y estamos en territorio de guerra. ¿Por qué? Porque nuestra cultura tiene que ganarle al tiempo, porque ellos lo planearon así. Las personas que manejan el tonal, las personas que manejan los ciclos del tiempo, se pueden dar cuenta de la exactitud. Hace poco estuvimos en un paso cenital, esperando en Tenochtitlan la hora exacta en donde el sol no hace sombra. Es un paso cenital. Y ahí estuvimos, esperando ese momento para convertirnos en puente cósmico telúrico. No fuimos a la pachanga y a la danza, no fuimos a la emplumada y no. Esa ha sido una manera de agarrarnos de nuestra cultura. Fuimos a hacer rito, porque nuestros abuelos sabían hacer rito y sabían el momento justo y exacto. Y se sigue repitiendo después de 700 años, después de 10.000 años, después de 15.000 años, después de 20.000 años, porque no le podemos dar una fecha posterior a esta gran cultura. Esos lugares sagrados no los construyeron en 1.000 años, en 2.000 años. Los construyeron llevando exactitud cósmica telúrica. Y los lugares eran sagrados. Y no podemos decir que no teníamos capacidades para construir un bergantín y teníamos capacidades de hacer cimentaciones profundas para construir Tenochtitlan con unos pesos gigantescos que eran nuestros grandes templos oteocales. Tenemos los mexicanos que ponernos nuevamente en nuestro lugar. Creo que mi capitán Andrés Segura sabía que se tenía que encontrar con una mujer osada y que enfrentara sin miedo y que luchara por la mitad de mi cultura, porque así es. Hace un momento le platicaba al abuelo que yo tuve una abuela tlaxcalteca, indígena, de trenza y con cara de cherokee, mi mamá sí decía, y por el otro lado una abuela que era así como que muy de élite en aquel tiempo. Cuando se casan mis abuelos, su padrino de bodas fue don Porfirio, doña Carmelita. Entonces mi madre se sentía, bueno, no se elevaba porque pues no podía, ¿no? Y a mi abuela siempre la trató como la India. Era la India. Y yo de niña no entendía por qué nosotros teníamos
en el comedor. Me volvieron a dar así, pero no, uy, si tuvieras. Bueno, sigo, ya me regañó mi santa madre, pero bueno, era muy importante que yo les comentara esto. ¿Por qué? Porque mi abuela siempre comió en la cocina con su pocillo y su cuchara y nunca se sentó a la mesa con nosotros. Y eso me duele mucho ahora. De niña no lo sabía, pero ahora ver a esa mujer en la cocina sabiendo que era mi abuela es muy difícil. Por eso entregué el resto de mi vida a esta cultura en honor y honra a aquella mujer, aquella tlaxcalteca que fue pues, la madre de mi padre. Y hasta el último día defenderé esta cultura frente a quien se me ponga enfrente. Han venido chinos, han venido coreanos, han venido ingleses, y a todos y cada uno de ellos les he hablado de mi cultura. Han venido españoles que quieren hacer la película de la Malinche y la querían poner como esclava. De momento, aquí no había esclavos, aquí eran 20 mujeres, 20, escogidas por tonales. ¿Por qué? Porque tenían que unir su sangre para poder transmitir el conocimiento de nuestros abuelos. Y ese conocimiento lo llevamos en la sangre. Adelante. Hola, por favor. No, adelante. Entonces, es bien interesante que cada uno de los mexicanos estemos atentos, muy atentos a lo que se les está transmitiendo a los niños ahora. Ahora ya tenemos muchos fundamentos para decirle a los niños que nuestra verdadera cultura se tiene que volver a reescribir. Hay muchas cosas que fueron interpretadas de una forma totalmente, de un enfoque totalmente diferente, que fueron trastocadas precisamente para traer un cambio y ponernos como adoradores de dioses y no conocedores de energías. Últimamente ha salido un gran estudio de una universidad europea en el cual dicen que en el Vaticano la figura que está de Dios tocando el dedo de Adán es el cerebro, es la forma del cerebro que está manifiesta ahí en el Vaticano. Pues nosotros aquí teníamos mucho tiempo antes a Tezcatlipoca, la mente del hombre. Cuando nosotros podamos entender bien ese concepto, que nuestros abuelos ya lo sabían, por eso manejaban el tonal, por eso sabían en qué fecha, en qué rumbo le pertenecía a la persona que le estaban dando su destino o su forma. Ellos sabían perfectamente si era una persona mental, si era una persona emocional, si era una persona física, si era una persona ritual, sacerdotal. Esos 4 Tezcatlipocas, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca negro y Tezcatlipoca blanco, ¿sí? Xipetotec, Tezcatlipoca rojo. Nosotros tenemos obligación ya en este tiempo de conocer perfectamente bien esos conceptos, que vienen siendo los 4 elementos, que vienen siendo
los 4 estados del agua, que es el mismo Tezcatlipoca, por eso está al norte y por eso está al sur. Por eso la Tlachinoli viene siendo Tlaloc y Huitzilopochtli, o Tezcatlipoca, que es el agua, y Huitzilopochtli. Por eso es el Atlachinoli, agua, fuego. Tenemos que entender la simbología que nos dejaron en las mismas calzadas, por donde sale el sol, por donde se oculta el norte, el sur, que es el Atlachinoli, y ver los elementos que la contienen. Y cuando nosotros hablamos de agua y de los 4 estados del agua, muchas veces decían, no, si el agua es sólido, líquido, gaseoso. Pero la ciencia actual ya descubrió que existe el agua en estado plasmático. Ah, caray, y como los abuelos hablaban de los 4 estados del agua. Hace 40 años, no menos, cuando yo regresé en el 91 y conozco al maestro Andrés Segura, todavía no se hablaba del agua plasma, y ya el jefe me hablaba de los 4 estados del agua. Así es que, pues, ¿qué les digo? Lo único que les puedo decir es que, por favor, traten de entender su verdadera cultura, entenderla. Nos la dejaron escrita como la entendieron hace 500 años. Ahora nos toca a los mexicanos entender hidrógeno, oxígeno, carbono, helio. ¿Les suena? Hidrógeno, agua, oxígeno, aire, carbono, tierra, helio, sol, fuego. Cuando nosotros podamos jugar y conjugar el conocimiento que nos dejaron nuestros abuelos, nos vamos a ver que es simple. Por eso manejaban la cruz de Quetzalcóatl equidistante. Por eso manejaban México, Tenochtitlan, el lugar sagrado y construido en muy poco tiempo. Y esa tira de la peregrinación que fueron recopilando el conocimiento por todo el territorio para poder concentrarlo y poder dejarlo plasmado en esos símbolos que vimos ahora en la fiesta de los 700 años. ¿Y por qué Tepito se convirtió en el resguardo sagrado de la cultura? Porque los guerreros que se quedaron aquí a destruir sus propios edificios, sus propios monumentos, sus propios templos, con sus manos y con el dolor de corazón, fueron los indicados para guardar y resguardar esos símbolos sagrados que ahora nos están no hablando, nos están gritando. Mi jefe, el capitán general, era de este lugar, y la historia que él me dio es esta, y tengo la obligación de decirle a los mexicanos: nunca nos vencieron, aquí estamos victoriosos y alrededor del mundo. Lo único que nos falta es creer en nosotros. ¿Quién soy? ¿Con qué cuento? ¿Qué quiero? ¿Cómo lo voy a lograr? Y eso es teniendo centro. Sé por qué estoy aquí. Y a cada uno de ustedes les invito a conocer su verdadera historia. ¿Algún comentario? No, pues mira, y bueno, precisamente hablando de Otumpa, un maravilloso ejemplo. ¿Por qué? Porque a la hora de que toman ese estandarte, no fue casualidad, no fue casualidad. Ellos sabían que ya había pasado la información y nunca nos rendimos, nunca.
Y todas aquellas personas que apoyaron a los que llegaron por mar, ya sabían que iban a llegar, y ya sabían que eran pocos, y ya sabían que si se juntaban todos, pues, no se iba a dar lo que se tenía que dar. Ahora, México, ahora está en boca del mundo. ¿Pueden calcular cuántos mexicanos hay alrededor del mundo ahora? ¿En dónde? En Suiza, en Bélgica, en Alemania, en Italia, en Estados Unidos, en Canadá. México está lleno de mexicanos. Bueno, los mexicanos que estamos aquí tenemos la obligación de creer en nosotros y en nuestra cultura. ¿Para qué? Para que la palabra de aquí vuelva a nutrir los corazones de allá. Xilam se conoce más en Inglaterra, en China. Se conoce más en libros extranjeros. ¿Por qué? Porque los mexicanos todavía no creen en ellos. Todavía les da gusto decir, ay, mira, está bonito, tiene ojos claritos, ay, qué chulo. Ya, por favor, tenemos que aprender a ser lo que somos. Mexicanos, y no indios, mexicanos. ¿Por qué? Porque este país ahora se llama México. Y hay una frase que aguas con ella, y se los digo a todos: divide y vencerás. Aguas con esa frase, porque en el momento en el que nos estamos dividiendo por pueblos, por etnias y por territorios, es para vencernos. Perdón que lo diga, tengo la obligación de hablar claro. Así es que cuidado porque ya he estado en juntas, ya he estado en cosas que veo que ya se están peleando por el título, por el bastón, por el apoyo, por el territorio. Solamente les vuelvo a repetir: divide y vencerás. Ómete. Gracias.